Hay un auto que México no supo que amaba hasta que ya no estaba. Un auto que rodó por sus calles durante más de una década, que cargó familias, herramientas, mercancía y sueños, y que fue descartado sin ceremonia, sin despedida. Sin que nadie en una sala de decisiones se preguntara si estaba cometiendo un error. Un auto que hoy, décadas después, aparece en ferias de clásicos con precios que harían reír a cualquiera que lo hubiera comprado nuevo, y que provoca en quienes lo ven una mezcla extraña de nostalgia y culpa. La culpa silenciosa de quien dejó ir algo valioso sin reconocerlo a tiempo. Se llama Volkswagen Brasilia. Y su historia en México es una de esas historias que no aparecen en los libros de historia automotriz, pero que dicen más sobre nosotros como consumidores, como cultura, como país, que cualquier análisis de ventas o reporte corporativo. Porque el Brasilia no fue un fracaso de ingeniería. No fue un auto defectuoso, no fue una promesa rota, no fue una apuesta equivocada en términos técnicos. Fue algo más complicado y más revelador que eso. Fue un auto que llegó en el momento equivocado, con la imagen equivocada, al mercado equivocado, y que pagó el precio de todas esas coincidencias desafortunadas con el olvido. Pero el olvido, como todo en esta historia, resultó ser temporal. Hoy los coleccionistas pelean por él. Hoy un Brasilia bien conservado vale lo que no vale cualquier auto de su época. Hoy hay talleres especializados, comunidades en línea, grupos de propietarios que rastrean refacciones con la obsesión de quien busca algo sagrado. Y la pregunta que flota sobre todo eso, incómoda y sin respuesta fácil, es la misma que se hicieron los fanáticos del Datsun cuando Nissan cambió su nombre. La misma que se hace cualquiera que ve algo valioso ser descartado por quienes no supieron reconocer su valor. ¿Por qué no lo vimos antes? Para responder esa pregunta hay que volver al principio. No al principio del Brasilia en México, sino al principio de todo. A la idea que lo creó, al lugar donde nació, y a la lógica que lo trajo hasta aquí con toda la carga de expectativas y malentendidos que eso implicaba. Porque el Brasilia no nació para México. Nació para Brasil. Y esa diferencia, que en papel parece un detalle geográfico menor, lo cambió todo. Brasil en los años 60 era un país en ebullición. No la ebullición tranquila de un país que crece con orden, sino la ebullición caótica, ruidosa y apasionante de un lugar que está inventándose a sí mismo en tiempo real. Una nueva capital inaugurada en 1960, Brasilia, construida en medio de la nada con una arquitectura que parecía sacada del futuro. Un gobierno que apostaba por la industrialización como si el tiempo se acabara. Una clase media emergente que quería autos, que necesitaba autos, que soñaba con autos, pero que no podía pagar lo que los autos europeos o americanos costaban. Volkswagen llevaba ya varios años operando en Brasil cuando recibió el encargo que cambiaría la historia de la marca en América Latina. El escarabajo, el bocho, el Beetle, era un éxito enorme. Pero tenía limitaciones prácticas que el mercado brasileño hacía más evidentes con cada año que pasaba. Era pequeño. Era lento. Tenía el motor en el lugar equivocado para ciertas condiciones de carga. Y aunque su confiabilidad era legendaria, el comprador brasileño estaba pidiendo algo más. Algo con más espacio, más versatilidad, más presencia en la carretera. Volkswagen escuchó. Y lo que hizo a continuación fue algo que pocas marcas tienen el valor de hacer. En lugar de exportar una solución europea al problema latinoamericano, decidieron diseñar algo nuevo. Algo pensado desde cero para este suelo, este clima, estas carreteras, este comprador. El proyecto se llamó internamente EA489. El resultado final se llamó Brasilia, con nombre de la nueva capital, con la ambición de una nación que quería verse moderna y con la practicidad de un auto que entendía lo que su mercado necesitaba. Lanzado en 1973 en Brasil, el Brasilia era tecnológicamente familiar pero visualmente distinto. Motor trasero, refrigeración por aire, la misma mecánica confiable del universo Volkswagen de la época, pero con una carrocería que rompía con la redondez del escarabajo. Líneas más rectas, más angulares, más contemporáneas. Un perfil que decía modernidad sin gritar lujo. Un auto que podía ser familiar sin avergonzar a nadie. En Brasil fue un éxito inmediato. Las ventas superaron las expectativas. El auto se integró al paisaje urbano y rural con la naturalidad de algo que siempre debió haber estado ahí. Fue el auto de la clase media brasileña en su momento más optimista, el compañero de una generación que creía en el futuro con una fe que hoy cuesta trabajo recordar. Y entonces alguien miró hacia el norte y dijo, llevemos esto a México.
México en los años 70 era un país diferente al de hoy, pero reconocible en sus contradicciones. Una economía que crecía con fuerza sostenida, el llamado milagro mexicano que ya empezaba a mostrar sus primeras grietas. Una clase media urbana que se expandía en ciudades como el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, una clase media que compraba electrodomésticos, que mandaba a sus hijos a la universidad. Que soñaba con tener auto propio como símbolo tangible de haber llegado a algún lado. El mercado automotriz mexicano de esa época estaba dominado por nombres conocidos. El Bocho, por supuesto, que Volkswagen producía en Puebla desde 1967 con una consistencia que lo había vuelto parte del paisaje nacional. El Datsun, que había encontrado su nicho entre los compradores prácticos que querían confiabilidad sin complicaciones. Los modelos de General Motors y Ford, que seguían representando el aspiracional americano para quien podía pagarlo. Y una serie de autos medianos y grandes que competían por el bolsillo de quien ya había superado el primer escalón del mercado. En ese contexto llegó el Brasilia. Volkswagen de México comenzó a importarlo desde Brasil, porque la producción local no estaba contemplada en un primer momento. Y ahí estaba el primer problema, uno que parece menor pero que en el mercado automotriz nunca lo es. El Brasilia era un auto importado en un país donde lo importado era caro y donde lo caro, si no traía el prestigio correcto, era difícil de justificar. El Bocho era mexicano, hecho en Puebla, parte de la identidad local. El Brasilia era brasileño, y esa diferencia se sentía en el precio y en la percepción. No era un auto europeo con el glamour que eso implicaba. No era un auto americano con la aspiración que eso representaba. Era un auto latinoamericano, que en la mentalidad del consumidor mexicano de esa época cargaba con todos los prejuicios implícitos de lo regional. A eso hay que sumarle algo más complicado. El Brasilia llegó a México en un momento en que el mercado estaba cambiando de formas que nadie terminaba de entender. La crisis del petróleo de 1973 había alterado las prioridades del comprador en todo el mundo, pero en México el impacto era más complejo porque el país era productor de petróleo. Lo que creaba una psicología económica particular, una sensación de que las reglas que afectaban al resto del mundo no aplicaban igual aquí. El Brasilia encontró un mercado que no sabía muy bien qué quería. Y eso, para un auto que no tenía el respaldo de una historia local ni el prestigio de un origen europeo, era casi imposible de superar. Hay autos que conquistan a primera vista. Que tienen algo en la línea, en la proporción, en la manera en que la luz cae sobre la carrocería, que hace que el comprador los mire y sepa de inmediato que los quiere. El Brasilia no era ese tipo de auto. No porque fuera feo. No lo era. Era un diseño correcto, equilibrado, limpio. Pero era un diseño que pedía tiempo para ser apreciado, que revelaba su carácter con el uso y no con el primer vistazo. Y en el mercado automotriz, el primer vistazo lo es casi todo. El comprador mexicano de los años 70 que entraba a un concesionario Volkswagen encontraba dos opciones principales, el Bocho, que ya conocía, que su vecino tenía, que su cuñado manejaba, cuya mecánica entendía cualquier taller de barrio. Y el Brasilia, que era más grande, más moderno en apariencia, más caro, pero también más desconocido. Más incierto. La incertidumbre en el mercado automotriz se paga cara. Un auto que el comprador no conoce es un auto en el que el comprador no confía. Y la confianza, como bien saben quienes han estudiado la historia de Datsun o de cualquier marca que la ha perdido, no se transfiere por decreto. Se construye con tiempo, con experiencias repetidas, con la recomendación del vecino que lleva 3 años sin ir al taller. El Brasilia no tuvo ese tiempo. Las ventas fueron correctas pero no espectaculares. No generó el tipo de fervor popular que convierte a un auto en parte de la cultura. No apareció en las canciones, no se volvió el personaje secundario de las películas de la época. No acumuló las capas de significado cultural que el Bocho había ido construyendo durante años de presencia constante en cada rincón del país. Lo que sí acumuló fue algo más discreto pero igualmente real, una base de usuarios satisfechos que descubrían con el uso lo que la publicidad no había sabido comunicar. Que el Brasilia era, dentro de su categoría, notablemente confiable. Que su mecánica de motor trasero refrigerado por aire era más fácil de mantener de lo que parecía. Que su espacio interior era generoso para su tamaño exterior. Que resistía el maltrato de las carreteras mexicanas con una dignidad que muchos autos más caros no podían igualar. Pero ese conocimiento circulaba de boca en boca, en conversaciones de taller, en reuniones familiares, en los espacios donde la cultura automotriz real siempre ha vivido.
No llegaba a las revistas, no aparecía en los anuncios, no construía la imagen pública que el auto necesitaba para sobrevivir en un mercado competitivo. Y entonces llegaron los 80. Y con ellos, una tormenta económica que cambió todo. 1982 es una fecha que cualquier mexicano de cierta edad recuerda con la precisión incómoda que reservamos para los momentos que nos cambiaron sin pedirlo. La devaluación del peso. La crisis de deuda. El despertar brutal de una economía que había vivido años de crecimiento artificial y que de repente se encontró con la cuenta real de ese sueño. Para el mercado automotriz, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Los autos importados, que ya eran caros antes de la crisis, se volvieron inalcanzables de la noche a la mañana. El poder adquisitivo de la clase media, que había sido el motor de las ventas de la última década, se contrajo de forma brutal. Y las prioridades cambiaron con la velocidad que solo cambian las prioridades cuando el miedo económico entra por la puerta. El Brasilia, que ya tenía dificultades para establecer su lugar en el mercado, se encontró en una posición imposible. Era más caro que el bocho pero sin el respaldo de imagen que justificara el diferencial de precio en un momento en que cada peso contaba. Era importado en un país que necesitaba favorecer lo producido localmente. Era, en el peor momento posible, exactamente el tipo de auto que el mercado no podía sostener. Volkswagen de México tomó la decisión que en ese momento parecía la única razonable. El Brasilia fue descontinuado en el mercado mexicano. No hubo anuncio oficial con peso emocional. No hubo reconocimiento de lo que se perdía. Fue la decisión silenciosa y pragmática de una empresa respondiendo a una crisis económica con las herramientas que tenía disponibles. Los últimos Brasilia rodaron por las calles mexicanas sin que nadie supiera que eran los últimos. Sin que nadie organizara una despedida, sin que nadie registrara el momento. Los propietarios que los tenían los siguieron usando hasta que las refacciones se volvieron difíciles, hasta que los talleres dejaron de tenerlos en mente. Hasta que el paso del tiempo hizo lo que el tiempo hace con todo lo que no se cuida. Pero aquí es donde la historia del Brasilia se separa de la historia de muchos autos olvidados. Porque mientras el mercado mexicano daba vuelta a la página, algo estaba ocurriendo en otro lugar. En Brasil, el Brasilia seguía vivo. Siguió produciéndose hasta 1982. Siguió acumulando propietarios satisfechos, historias de uso, kilómetros de fidelidad. Y cuando finalmente fue descontinuado también allá, la reacción fue diferente. En Brasil el Brasilia no fue olvidado. Fue recordado. Los coleccionistas tienen una forma particular de ver el tiempo. No lo ven como una línea que avanza en una sola dirección, sino como un territorio que se puede explorar en cualquier sentido. Para un coleccionista, el pasado no es algo que se deja atrás. Es algo que se rescata, se restaura, se devuelve a la vida con las manos y con la obsesión tranquila de quien sabe que lo que busca vale más de lo que el mundo oficial le ha asignado. Y fue precisamente esa mirada la que redescubrió el Brasilia en México. Comenzó de forma discreta, como comienzan todas las rehabilitaciones culturales que importan. Un par de entusiastas que habían crecido viendo el auto en las calles y que sentían hacia él algo que no sabían nombrar con precisión. No era exactamente nostalgia, porque la nostalgia implica haber amado algo en su momento y el Brasilia nunca había sido amado masivamente. Era algo más parecido a la curiosidad de descubrir que algo que tu cultura descartó tenía más valor del que se le reconoció. Empezaron a buscarlo. Y descubrieron que encontrarlo era más difícil de lo que esperaban. Los años habían sido crueles con los Brasilia mexicanos. Sin comunidad de propietarios que los cuidara, sin talleres especializados que los mantuvieran, sin revistas que los celebraran. Muchos habían terminado en depósitos de chatarra o en el abandono paulatino que sufren los autos cuando sus dueños ya no encuentran refacciones y deciden que el problema no vale la pena. Los que sobrevivieron lo hicieron por la determinación de propietarios individuales que los habían amado en silencio sin importar lo que el mercado pensara. Esos sobrevivientes se volvieron objetos de deseo. Hoy un Brasilia bien conservado en México puede alcanzar precios que desconciertan a quien no entiende la lógica del coleccionismo automotriz. No son precios de superdeportivo europeo, pero son precios que hacen inevitable la pregunta, ¿cómo llegó este auto, que México descartó sin mirar atrás, a valer esto? La respuesta tiene varias capas. La primera es simplemente la escasez. Hay pocos Brasilia en buen estado en México precisamente porque México no los cuidó. La segunda es la calidad intrínseca del auto, que el tiempo ha validado de la manera más objetiva posible. Los que sobrevivieron, sobrevivieron bien.
Y la tercera, quizás la más importante, es que el Brasilia representa algo que el mercado automotriz actual no puede ofrecer con la misma autenticidad, simplicidad con dignidad. Un auto que no pretendía ser lo que no era, que cumplía lo que prometía, que envejecía con una honestidad que los autos modernos, cargados de tecnología efímera, no pueden garantizar. Hay una pregunta que esta historia deja flotando y que ningún número puede responder completamente. Si México hubiera tratado al Brasilia de otra manera, si hubiera existido la comunidad de propietarios, el apoyo de la marca, la cultura de cuidado que el auto merecía, ¿qué clase de ícono sería hoy? No lo sabemos. No podemos saberlo. Pero la pregunta pesa de la misma manera que pesa preguntarse qué habría pasado si Nissan nunca hubiera cambiado el nombre de Datsun. Son preguntas sin respuesta que sin embargo dicen algo verdadero sobre cómo funciona el valor de las cosas que construimos y luego abandonamos. Lo que sí sabemos es esto, el Brasilia sobrevivió a su propio descarte. Sobrevivió a la indiferencia del mercado, a la crisis económica que lo expulsó, a las décadas de olvido que lo convirtieron en rareza. Sobrevivió porque tuvo propietarios que lo amaron sin que nadie se los pidiera, sin que ninguna campaña publicitaria los convenciera, sin que el consenso cultural validara su elección. Esos propietarios silenciosos son los verdaderos protagonistas de esta historia. El hombre que guardó su Brasilia en el garaje cuando ya no encontraba refacciones y que siguió buscándolas de todas formas. La familia que heredó el auto del abuelo y decidió restaurarlo en lugar de venderlo porque había algo en esa decisión que sentían como una obligación moral hacia la memoria de quien lo había cuidado. El joven coleccionista que lo encontró en un estado lamentable en algún rincón olvidado y que vio en esa carrocería maltratada no lo que era sino lo que podía volver a ser. Ellos son quienes mantuvieron vivo algo que el mercado había declarado muerto. Y eso dice algo que va más allá de los autos, más allá del coleccionismo, más allá incluso del Brasilia específicamente. Dice que el valor real de las cosas no lo determina el mercado en su momento de mayor frialdad. Lo determinan las personas que deciden, a veces contra toda lógica comercial, que algo merece seguir existiendo. México dejó ir al Brasilia sin entender lo que tenía. Y el Brasilia, con la paciencia silenciosa de los objetos que saben lo que son, esperó a que alguien llegara a reconocerlo. Ese alguien llegó. Tardó décadas, costó esfuerzo y dinero y obsesión, pero llegó. Y hoy, en los patios de restauración, en las ferias de clásicos, en los foros donde entusiastas intercambian fotografías y consejos y recuerdos de algo que el mundo oficial descartó. El Brasilia está más vivo que en cualquier momento de su historia oficial. Porque algunas cosas necesitan el olvido para que el amor que merecían finalmente llegue.